Jujutsu es un anime de 12 capítulos del género Slice of Life y de comedia. La serie sigue la vida escolar de 3 niñas que acaban de entrar a la secundaria. Ellas son Yuzuko, Yukari y Yui. Este trío, junto con su maestra Matsumoto, crearon el club de procesamiento de datos en una pequeña habitación en donde investigan temas aleatorios en las computadoras. Durante la serie veremos cómo las chicas pasan sus días teniendo discusiones sin sentido y cómo generan situaciones divertidas incluso en los momentos más habituales. La primera impresión que un espectador promedio puede tener es que este es un anime bastante trivial, parecido a la gran mayoría de series del mismo género, pero en verdad, este anime esconde una historia muy oscura, y es que en realidad, las amigas con las que convive Yui no existen, y no son más que unas simples marionetas con las que ella pretende hablar todos los días. Ok, vamos a ir pasito a pasito. Primero que nada quiero aclarar que el objetivo primordial de este video es que te entretengas un rato. No estoy tratando de afirmar que lo que verás a continuación es real, no te lo tomes tan en serio, solo ve por algo de comer y disfruta del video. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con la teoría de Jujutsu. En cada capítulo podemos ver al trío de amigas conviviendo en la escuela y divirtiéndose como las amigas que son. Todo normal, pero cuando nos empezamos a fijar en los pequeños detalles de la serie es cuando el anime comienza a tornarse un poco raro. Las primeras situaciones extrañas las podemos encontrar en el episodio 2. Yui habla de cómo una de sus compañeras de clase le habla a ella sin problemas, pero cuando Yuzuko y Yukari están presentes se siente incómoda y se aleja del trío, mostrando su indiferencia. De hecho, minutos después, Yui se topa con esta misma compañera y lo primero que hace es preguntarle a Yui si está sola, y cuando ve que Yuzuko y Yukari se aproximan a ella, corta la conversación bruscamente y escapa con las intenciones de evitarlas. Esta conducta no es particular de ella. En los primeros episodios, todas las compañeras con las que convive Yui siempre ignoran lo más que pueden a ese par. Por ejemplo, en el capítulo 4, Yui y Yukari se están preparando para entrar a la escuela en la mañana. Un estudiante se acerca para saludar a Yui y en todo momento mantiene contacto visual solamente con ella, e ignora por completo a Yukari, a pesar de que ella también la saludó. Esto también pasa en el capítulo 6. Aquí la única diferencia es que el estudiante que habla con Yui sí volteaba a verlas cada vez que hablaban, pero en cuanto terminaban, ella seguía su conversación con Yui sin seguirles el hilo de las conversaciones a las otras. La única persona que convive con el trío es su maestra Matsumoto, a quienes ellas llaman mamá. También es la asesora del club de procesamiento de datos. Ella es el único personaje que mantiene conversaciones con Yuzuko y Yukari durante toda la serie. Pero ¿cuál es la razón por la que las personas ignoran a Yuzuko y a Yukari? Una probable explicación es que las demás estudiantes se sienten acosadas por ellas. A lo largo de la serie podemos notar cómo el par de amigas hostigan a otras estudiantes tocándolas sin permiso y llegando al punto de querer palpar el pecho de todas las chicas. Esta hipótesis podría ser correcta, sin embargo, esa no es la verdadera razón del por qué las evitan todo el tiempo. Pero entonces, ¿por qué las ignoran? Pues muy sencillo, es porque Yuzuko y Yukari no son reales. La teoría nació gracias a una cortinilla que apareció en el episodio 2, en donde podemos ver lo que en realidad ven sus compañeros y los demás, y es a Yui junto con sus marionetas con las que ella finge tener una amistad. Esto explicaría por qué las demás chicas se sienten incómodas cuando Yuzuko y Yukari aparecen. Piénsalo de esta manera, imagínate que estás platicando con una compañera que acabas de conocer, y de un momento a otro, saca unas marionetas y comienza a hablar con diferentes tonos de voz, simulando que los sonidos se originan de esos títeres. Daría un poco de miedo, ¿no? Ahora ya tiene sentido la escena en donde la chica escapa cuando ve a Yuzuko y a Yukari. ¿Quién no quisiera evitar ese tipo de situaciones? Otro detalle es que las tres amigas comparten las mismas posiciones. Primero Yukari, en medio Yui y de último Yuzuko. Esto se debe a que las marionetas están puestas en la mano de su posición, Yukari en la derecha y Yuzuko en la izquierda. De hecho, el mismo nombre de Yui parece tener algunas pistas sobre esto, ya que Yui se puede escribir usando diferentes kanjis, y uno de ellos puede significar solo, solitario y la única, sustentando la creencia de que en verdad Yui es la única persona real del trío de amigas. Si tú ya viste este anime, es probable que estés pensando que hay un error en esta hipótesis, y es el hecho de que hay muchas escenas en las que Yuzuko y Yukari conviven con otras personas, pero estando solas. Esto podría contradecir el argumento de que Yui es quien maneja el par de marionetas, ya que no tendría sentido de que los títeres puedan hablar por cuenta propia, pero aunque no lo creas, hay una respuesta a eso.
Trastorno de identidad disociativo. ¿Alguna vez habías escuchado ese término? Tal vez no, pero lo más seguro es que sí hayas escuchado hablar de la película del Club de la Pelea. Este largometraje se ha convertido en todo un clásico, por las críticas que hace al capitalismo y lo bien que se toca el tema de la filosofía nihilista. Pero este no es un canal de cine, así que vamos directo al grano. Al final de la película, el protagonista descubre que su amigo, quien lo acompañó a lo largo de la historia, no es un humano real, a pesar de que lo podemos ver juntos en muchas escenas y coexistiendo. Todo es una manifestación del subconsciente del protagonista. Desde el principio de la película, el protagonista muestra serios problemas de salud. Varios análisis de la película han sugerido que el personaje sufre de un trastorno mental llamado trastorno de identidad disociativa. Este trastorno se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona. La causa se debe a un trauma infantil y permite que la víctima evite los malos recuerdos. También suele asociarse a intentos de suicidio. Esta película es una perfecta analogía para que puedas entender lo que en verdad pasa en el anime de Jujutsu. En el episodio 3, Aikawa, la chica que mencioné hace rato, se encuentra con Yuzuko en una biblioteca, pero esto no es verdad. En realidad, a quien Aikawa ve es a Yui. Solo que en ese instante la personalidad de Yuzuko había tomado control de la mente de Yui. Todas las veces que vemos escenas en donde Yuzuko y Yukari se encuentran solas, son momentos en los que Yui cambia de personalidad. Es más, ni siquiera es necesario que estén solas. Es probable que haya ocasiones en las que Yui se imagina que está platicando con sus amigas, pero en verdad se encuentra hablando sola, de la misma forma que pasa en Fight Club. En pocas palabras, Yui es una persona con muchos trastornos mentales. Pero ¿qué fue lo que pasó para que ella terminara de esa manera? La teoría explica que antes de que Yui entrara a la secundaria, ella iba en una escuela en donde sufrió una gran cantidad de bullying durante muchos años, ya que Yui se sentía atraída por mujeres, pero una vez que intentó enseñar su sexualidad abiertamente, sus compañeros de clase y probablemente todas las personas de su entorno social la acosaron y la molestaron hasta tal punto de provocarle un colapso mental del que nunca logró recuperarse. Y para conciliar la idea de que había sido rechazada por todas las personas a su alrededor, decidió crear dos personalidades quienes existen para ser el apoyo moral que Yui necesita, ya que ellas no tienen barreras para decir lo mucho que la aman. Ok, esto tiene un poco de lógica y podría explicar el por qué Yui sufre de trastorno de personalidad múltiple. Ahora, ¿de dónde salieron esas marionetas? Aquí es donde entra la maestra Matsumoto. Ella no es una simple maestra, más bien es la enfermera a cargo de Yui. Ella es quien le dio las marionetas, probablemente como un tratamiento para facilitar la terapia conversacional, ya que es más sencillo ver cómo interactúa con ellas físicamente. Esto también nos ayuda a ver la verdadera personalidad de Yui. Como ya comenté, Yuzuki y Yukari acosan a todas sus compañeras, pero si ellas son marionetas, quiere decir que la verdadera hostigadora es Yui, quien refleja sus deseos a través de sus títeres. Finge ser un estudiante que no se mete en problemas, pero cuando hace algo indebido, les echa la culpa a sus marionetas. ¿Recuerdan que les dije que las chicas llaman mamá a la maestra Matsumoto? Este apodo se debe precisamente porque ella fue quien le dio las marionetas a Yui. Ella las inventó, es su creadora. Es mamá. El hecho de que su maestra sea su enfermera personal pone en cuestión la realidad del club en las que las tres pasan el fin de clases, y esto es porque el club es un lugar donde su enfermera la puede monitorear constantemente, que es algo que vemos en la serie, ya que casi todos los días va a visitar a las chicas. Otra parte del área del club que también se usa para monitorear a Yui es el tablero que se encuentra dentro del aula, que es donde las chicas escriben lo que investigaron en el día. Parece ser que esto lo usa la enfermera para intentar entender lo que está pasando en la mente de Yui. Pese a que evidentemente Yui es una niña que interpreta la realidad de manera anormal, aún así ella tiene ciertos momentos de lucidez, en donde sabe que lo que está pasando a su alrededor es falso. En el primer episodio, por un instante, Yui se da cuenta que sus amigas no son reales. Incluso llega a dudar de las verdaderas intenciones de la maestra Matsumoto. Durante todo el capítulo 8, el trío de amigas no puede entender cómo una maestra tan buena y ocupada puede estar presentes con ellas todos los días. なんでお母さんみたいないい先生があんなひどい部の顧問なんだろうね。
Es como si Yui estuviera consciente de que está viviendo una mentira, está en un sueño del cual no puede despertar. Si crees que esto es demasiado oscuro para un anime que está hecho para relajarte, déjame decirte que todo lo que te acabo de decir es solamente la punta del iceberg. Recapitulemos. Se supone que Yui sufrió de mucho bullying en la escuela por ser lesbiana, y por ende decidió crear personalidades múltiples que le ayudan a seguir adelante. La maestra realmente es la enfermera que cuida de su salud mental. Además, ella fue quien creó a las marionetas. Pero, ¿y qué tal si te digo que en verdad Yuzuko y Yukari sí eran reales? Sí eran amigas de Yui, pero en algún momento fallecieron. Al principio les dije que la razón por la que Yui terminó trastornada es porque estuvo expuesta al bullying cuando era más joven, y esto es verdad, pero si lo piensas, a pesar de que el acoso sí puede llegar a afectar mucho la personalidad de una joven, aún así es un poco exagerado el justificar su inestabilidad mental con eso. Tuvo que haber otro detonante que la llevara a ese estado tan crítico, un trauma que la haya obligado a refugiarse en su imaginación. El anime nos da algunas pistas de que el suceso que la dejó perturbada fue el hecho de que sus mejores amigas, Yuzuko y Yukari, murieron. En muchas escenas podemos notar una aura muy peculiar. Me refiero a esos bordes blancos que se encuentran en cada esquina. Esta aura de ensueño se usa para representar el pasado. Son memorias que Yui tiene de antes de que sus amigas murieran. Cada vez que vemos estos 4 bordes en el anime, significa que nos están enseñando recuerdos que sí pasaron en la vida real, no son alucinaciones. Esto lo podemos comprobar en el capítulo 5, en donde podemos ver un flashback de cuando Yui y Yukari eran niñas. Aquí se pueden apreciar esos bordes blancos que les comento. La serie no solamente nos está mostrando el día a día de Yui, sino que también nos revela su pasado mezclado entre el presente, lo que le da un valor nuevo a la teoría. Ahora podemos llegar a la conclusión de que Yuzuko y Yukari sí fueron personas reales en algún punto, pero tuvieron un accidente horrorífico en donde ambas fallecieron. Y juzgando por los recuerdos que vemos en el anime, es obvio que Yui les tenía muchísimo cariño, ya que eran las únicas que la apoyaban durante la etapa en la que era molestada por su sexualidad. De hecho, si la forma en la que Yui interpreta a Yuzuko y a Yukari en su mente se asemeja a sus verdaderas personalidades, entonces lo más seguro es que también ellas estaban inclinadas a ser homosexuales. Destrozada y sin que le quedara a nadie en el mundo, Yui decide que es mejor retraerse en su mente y hacer como si las chicas aún estuvieran ahí, ignorando a todo aquel que le dijera lo contrario. Es por eso que no vemos a otras personas en el anime. De hecho, podemos notar que sus compañeras de clase son representadas como siluetas grises. Este es un reflejo instintivo que Yui desarrolló por todo el acoso que sufrió en su pasado. Básicamente, este mecanismo sirve para ignorarlas y no tener que escucharlas si hablan mal de ella. Es algo así como las cruces que Ishida ve en la cara de sus compañeros en la película A Silent Voice. Cualquiera que le diga que sus dos amigas en verdad murieron son sacados de la realidad de Yui. El propio ending del anime nos demuestra la perspectiva que tiene Yui de su entorno. Es una visión muy infantil. Prácticamente ignora por completo todo lo que la rodea. Solo acepta cosas que no la pueden afectar psicológicamente, como objetos, insectos o animales. A la única persona que podemos ver es a su maestra Matsumoto, porque claramente ella no es una amenaza para ella. Preocupados por su situación, sus padres deciden llevarla a una institución mental en donde termina conociendo a su enfermera, quien en vez de decirle que las chicas ya no existen, le entrega un regalo: 2 marionetas hechas a la imagen de sus amigas, además de un espacio donde ella puede estar sin que nadie la moleste ni la contradiga. Es de esta manera que Yui puede regresar a la escuela y participar de forma relativamente normal. Y digo relativamente normal porque además de que se pone a hablar con títeres, también hay ocasiones en las que sufre de crisis nerviosas, momentos donde el agotamiento y el dolor de la pérdida de sus amigas se combinan para provocarle un colapso mental. El primer ataque de ansiedad de Yui es en el episodio 4. Desde el principio Yui se encuentra muy desanimada. Sus alucinaciones representadas por sus marionetas intentan alegrarla y distraerla, pero ni siquiera ellas pueden hacer nada al respecto. Después de un rato pasa lo inevitable. Yui pierde su cordura por completo y su colapso mental comienza. Aikawa se da cuenta que Yui está sola, ignora por completo a los títeres y camina hacia ella para ver qué sucede. Yui responde que está bien, pero de repente lanza sus marionetas a Aikawa y se ríe como una maniática hasta que se desmaya.
Una vez que despierta se da cuenta que se encuentra sola en la escuela, provocándole un profundo terror. En ese momento su mente reacciona y las alucinaciones aparecen para reconfortar a la vulnerable Yui. Este preciso momento es una prueba más de que nuestra protagonista necesita a sus amigas imaginarias para poder afrontar su cruda realidad. Ahora que lo pienso, aún no les he dicho cómo murieron Yuzuko y Yukari. Sin duda alguna esta fue una de las respuestas más complicadas de encontrar para esta teoría, porque aunque no lo creas, en este anime se toca mucho el tema de la muerte. Justamente el episodio 5 se caracteriza por la gran cantidad de veces que se habla de la muerte, como temas relacionados a asesinatos, del miedo a morir desangrada y accidentes mortales. Lo más llamativo es el final del episodio. El trío tiene una conversación en donde promete que morirán juntas, aunque al final admiten que una de ellas debe de estar mintiendo. Obviamente la que miente es Yui, porque es la única que sigue viva. De todas estas situaciones hipotéticas en donde mueren, ¿alguna de ellas es la razón de su fallecimiento? Pues no, porque en realidad Yuzuko y Yukari murieron ahogadas en el mar. En el capítulo 3 el trío de amigas van a un parque acuático para pasar el verano. Aquí hay una escena en donde Yuzuko y Yukari comienzan a cuestionarse lo que es el agua, como si le estuvieran diciendo a Yui que afronte su pasado y deje de ignorarlo. De hecho, las dos chicas se salen de la alberca porque comienzan a tenerle miedo al agua. Les diré mi hipótesis. Durante unas vacaciones, el trío de amigas se fueron de viaje al mar. Ahí tuvieron algún tipo de accidente en donde Yuzuko y Yukari perdieron la vida. Es probable que Yui era la encargada de vigilarlas para que no les pasara nada, pero falló en su única misión. Algo que me gustaría agregar es que durante toda la serie jamás vemos a los papás de Yuzuko y Yukari. Siempre se reúnen en la casa de Yui, a pesar de que Yukari viene de una familia rica que vive en una mansión. En el capítulo 12 nos dan muchas evidencias. Las chicas tienen una charla en donde hablan de sus vacaciones pasadas, y por un breve instante Yuzuko recuerda el verano en donde tuvo su trágico accidente. Yui nota esto y desesperadamente trata de ignorar el hecho, mencionando la vez que fueron al parque acuático en donde se divirtieron y nada malo pasó. Les recuerdo que toda esta escena básicamente fue Yui conversando con sus alter egos, o en otras palabras, ella estaba hablando sola. Si tomamos en cuenta eso, podemos asumir que Yui creó esas alucinaciones no solamente para no sentirse sola, sino que también para darle un destino diferente a sus amigas muertas. De hecho, después de esa plática, Yui le pregunta directamente a su supuesta amiga si morirá. Obviamente su respuesta fue no, porque esta vez Yui es quien tiene el poder para decidir el futuro de sus amigas. Un dato interesante es que el capítulo 6 termina con un monólogo de Dios. Sí, el mismísimo Dios aparece en este anime. Les digo que no es una simple serie de estudiantes de secundaria. Dios es representado por un copo de nieve, afirmando que quien quiera que lo toque experimentará un milagro. El copo estuvo a punto de tocar a Yukari, pero falla por unos pocos metros, por lo que Dios desaparece con el copo de nieve, y Yui no pudo obtener el milagro que siempre necesitó. Yukari, ¡ikuzo! Ok, entonces sus amigas murieron ahogadas en un viaje que hicieron al mar. Yui se culpa por esto, así que creó esas dos personalidades que imitan a sus amigas fallecidas, porque se niega a aceptar su realidad y siempre ser una persona trastornada y un alma en constante sufrimiento. Fin. Esperen, es de mi agrado informarles que a pesar de que esta teoría es muy turbia, aún así no tiene un final triste. Yui fue acosada en su escuela anterior, pero en la nueva escuela en donde se encuentra jamás la llegan a molestar. Aún así, ella se rehúsa a convivir con otras chicas porque sus experiencias pasadas la han dejado con muchas cicatrices mentales. Sin embargo, sus nuevas compañeras de clase no tienen malas intenciones. De hecho, es todo lo contrario. Conforme pasa el tiempo, sus compañeras intentan acercarse más a Yui, principalmente a Aikawa. Al principio se asustaba cuando veía que sacaba sus marionetas, pero con el tiempo se acostumbró no solamente a verla con sus títeres, sino que también a convivir con sus alter egos. Recordemos que convivió con Yuzuko en la biblioteca. También es posible que Aikawa se sienta atraída por Yui, ya que en muchos momentos vemos cómo se pone nerviosa cuando habla con ella. Además, siempre intenta tomarla de la mano.
Pero ella no es la única que se acerca a Yui, también está Fumi y Okano. Este par se negaba a hablar con Yui al comienzo del ciclo escolar, pero en segundo de secundaria su relación mejora mucho. Hace unos minutos les hablé del ending de la serie y de cómo este representa la visión que Yui tiene del mundo. Algo que no había mencionado es que en cada capítulo el ending cambia. ¿Por qué razón? Pues porque la visión de Yui también cambia. Mientras la serie avanza, los endings agregan a las personas que Yui acepta como amigas. Al principio solamente veíamos a Yuzuko, Yukari y a su maestra. Después se unió a Aikawa y más adelante Fumi y Okano se ganaron el reconocimiento de Yui. Como puedes ver, el hecho de que sus compañeras se acercan a platicar tiene un efecto muy positivo en la mente de Yui. Una prueba más de esto es que en el capítulo 9 por primera vez Yui logra ver a sus compañeras de clase como personas y no como simples siluetas. En ese mismo momento se da cuenta que todas tienen sus propias conversaciones y que no son como sus anteriores compañeras. みんないろんな話してるね。うん、そりゃな。 Poco a poco Yui se va recuperando del trauma gracias al apoyo de sus amigas. Sin embargo, hay otras personas que apoyan a Yui a superar sus miedos a socializar, y estas son Yuzuko y Yukari. Bueno, más bien las representaciones mentales que Yui tiene de Yuzuko y de Yukari. Ellas no solamente sirven para hacerle compañía a Yui, sino que también son su parte subconsciente que intenta aceptar lo que pasó. La primera evidencia de este argumento está en el episodio 8. Aquí podemos ver que Okano está comprando productos en una tiendita, pero no tiene el dinero suficiente para hacer el pago. En ese momento Yui deja de lado sus miedos y le presta dinero a Okano para que pueda pagar. Pero miren a Yuzuko y a Yukari, es como si le estuvieran apoyando desde atrás para que comience a convivir con otras personas. En el episodio 9, Yuzuko invita a Aikawa al club de procesamiento de datos y una vez que están ahí, el par de amigas desaparecen a propósito, para obligar a Yui a que platique a solas con Aikawa. ちょっと私らお菓子とか買ってくるから。え？ご趣味は？ En el capítulo 11, Aikawa se lastima la muñeca en la clase de educación física. Aquí Yuzuko y Yukari motivan a Yui para que vaya con ella y se una a sus compañeras. 突き指かな。うわ、痛そう。ほら、ゆいちゃん。いっといで。おばあちゃんか。いっといで。おばあちゃん。行ってくるよ。 ¿Qué significa todo lo que estoy diciendo? Pues que a pesar de que Yui sufrió de bullying en su antigua escuela y también perdió a sus únicas amigas, eso no significa que su vida se haya acabado. El anime nos da el mensaje subliminal de que Yui está mostrando avances poco a poco y que está destinada a tener buenas amistades, igual que las que tenía en el pasado. Perfecto, ya superó su miedo a las personas, ahora solo falta perder su miedo al mar. Spoiler alert, también lo supera. El último capítulo del anime comienza con Yuzuko diciendo que quiere ir a la playa. Obviamente Yui se niega rotundamente, porque a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo y ya tiene una nueva perspectiva del mundo, aún así no logra superar su mayor trauma, o sea, el lugar en donde murieron sus mejores amigas, así que sugiere que mejor vayan al parque acuático. Yuzuko la confronta y le pregunta si tiene miedo a que todos la vean decaída y como una perdedora. Básicamente su alter ego le estaba diciendo que no debería de preocuparse por lo que digan los demás, porque sus mejores amigas siempre estarán con ella. A Yui no le termina de encantar, pero acepta. Y por fin, Yui llega a ese lugar al que tanto temía. Una vez ahí se da cuenta que el mar no es tan malo como pensaba, y durante los siguientes minutos vemos como Yui olvida su pasado y se divierte en el mar, superando así su peor miedo. ¿Esto quiere decir que Yui ya no tendrá alucinaciones con Yuzuko y Yukari? Sí, pero no. El anime termina con el trío de amigas ingresando a su último año de secundaria. La razón por la que seguimos viendo a sus alter egos, a pesar de que ya aceptó su pasado, es porque ahora ya no son alucinaciones o marionetas. Más bien representa el hecho de que a pesar de que ellas fallecieron, aún así siempre estarán vivas en los recuerdos de Yui. Porque recuerden, las personas no mueren cuando sufren de alguna enfermedad, tampoco cuando comen una sopa envenenada, y mucho menos ahogadas. Las personas mueren
cuando son olvidadas. Yuyushki es un anime de 12 capítulos del género Slice of Life y de comedia, que nos cuenta la historia de una chica que sufría de acoso en la escuela por sus preferencias sexuales y que perdió a sus mejores amigas en un terrible accidente en el mar, por lo que decidió resguardarse en su mente y crear 2 alter egos que personificaban a sus 2 amigas muertas. Esto provocó que llegara a tal punto en el que le era imposible diferenciar la fantasía de la realidad, pero su enfermera, que finge ser su maestra, y sus nuevas compañeras la ayudan a superar sus traumas. Con el paso de los años lo logra, pero sin olvidar a sus queridas amigas. Fin. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Recuerda compartir el video en tus redes sociales y con tus amigos. Bueno, sin más que agregar, yo me despido. Bye.